Hola, antes de comenzar a publicar este maravilloso fanfic de Shadowhunters quiero dar una advertencia. Muy importante, es que yo no soy el autor o autora de este mismo, sino a que como sé de primera mano que no todos tienen la suerte de poder disfrutar de la lectura, he decidido transformarlo en audiolibros. Dejaré el link del fanfic en la descripción de cada vídeo, para aquellos que sí puedan leerlo. Dadle muchísimo apoyo al creador. Una runa para la felicidad. Capítulo 1. Abrió la puerta del apartamento como pudo mientras hacía malabares para que las bolsas del supermercado no se cayeran al piso. Cerró la puerta de una patada. Subió las escaleras, y sin poder evitarlo, pasó delante de la puerta de sus vecinos, los cuales la semana pasada tuvieron a su primer hijo. Aún no conocía a sus vecinos, pero, siempre se enteraba de qué pasaba en la vida de ellos por medio de su puerta, la cual la semana pasada estaba decorada con un cartel que decía "Es un niño" en letras azules, y hace 9 meses era decorado con muchos globos y un oso de felpa que decía "Voy a ser padre" en letras amarillas. Habían pasado ya 7 años desde la muerte de Sebastián. Antes de que la guerra por la cabeza del hijo de Valentine en una ballesta, Magnus y él habían regresado. Poco después del fin de la guerra y el divorcio de sus padres, se mudó definitivamente con el gran brujo. Su relación volvió a ser muy similar a la que fue antes de que terminaran. Alec había dejado de preguntar por el pasado de su novio, aunque a veces no podía evitar sentir celos o irritación sobre el pasado de Magnus. Algunas veces hacía pequeños berrinches, impulsos de su curiosidad, y en la mayor parte de las veces el gran brujo soltaba pequeños fragmentos de su pasado para complacerlo. La puerta estaba entreabierta, lo cual le resultó conveniente al cazador de sombras. Con un movimiento de pie terminó de abrir la puerta. Ya adentro inhaló profundamente. Aquel lugar olía a Magnus y a té de menta. Esto le pareció raro puesto que el mago prefería el Telapsang Souchon. Dejó la compra en la cocina y se encaminó a la sala. Magnus, al igual que su invitada, levantaron la vista al oírlo entrar. El mago vestía una camisa negra sencilla con una chaqueta blanca con muchas hebillas de metal, junto con un yam blanco. La mujer llevaba su cabellera marrón amarrada en una gran coleta, vestía un vestido blanco con motivos florales. Ambos detuvieron su charla al ver a Alec. «Buenas tardes, Alexander», saludó Tessa mientras le dedicaba una sonrisa afectuosa. «¿Cómo has estado?» Tessa era la tatarabuela de Jace. Después de la cambiante dejó de tener celos por Will Rondale. El día que se conocieron recuerda haber sentido celos tras imaginar que tal vez aquella mujer fue en su momento, amante del brujo. «Alec, quiero presentarte a Tarisa Gray, es una vieja amiga mía», había dicho Magnus aquella vez. Era una mujer con una belleza promedio. Lo que más le llamó la atención de aquella mujer de ojos grises era que de cierta forma le recordaba a Jace. «Es un placer conocerte. Cuando Magnus se digna a mandarme un correo o alguna carta siempre me habla de ti y de lo mucho que te quiere. ¿Es alguna de tus antiguas amantes?». No pudo evitar preguntar. «Alexander». La risa de la mujer hizo que el cazador de sombras frunciera el ceño. «No sé si aquella vez que cambié con Camille se considera una relación», dijo la mujer entre risitas. «No tienes de qué preocuparte, Alexander, jamás tuve ni tendré una relación amorosa con tu mago», Alec asintió aliviado. «Entonces, ¿de dónde se conocen?». Magnus le dedicó una mirada con toda su desaprobación. «Es una larga historia. Nos conocimos de cierta forma por medio de Camille». «¿Conoces a Will?». La interrumpió. Magnus quiso darle un zape por sus preguntas fuera de lugar. Tessa sonrió tristemente. «Will era mi esposo». «¿Tu esposo?». «No era el novio de Magnus». «Hola Tessa», saludó mientras se sentaba al lado de su novio. «¿Qué te trae por aquí?». «Alec», reprochó el brujo. «Eso es lo que más me gusta de ti», dijo entre risitas la cambiante, «siempre vas directamente al grano». Suspiró. «Voy a casarme otra vez». Alec no pudo evitar abrir los ojos como platos, se sonrojó ligeramente. «Felicidades», la felicito por la alegre noticia». «Gracias. Creo que lo conoces por el nombre del hermano Sakaraia». La mandíbula de Alec cayó al suelo. «Te vas a casar con un hermano silencioso». «Con un ex hermano silencioso», corrigió Tessa, «desde hace ya casi 3 años que dejó a los hermanos». Ahora todo tenía sentido para Alec, era por eso que no sabía nada del desde hace ya casi 3 años. «Entonces viniste a invitarnos a la boda». Esa era la única explicación que podía encontrar para su visita. «Sí y no»,
respondió Magnus. Tessa quiere deshacerse de su inmortalidad. Ya vi morir a mi primer esposo, no quiero que me pase lo mismo con el segundo, se apresuró a aclarar, quiero pasar el resto de mi vida con Jem, quiero envejecer a su lado, e incluso he fantaseado con tener hijos con él. Alix se sintió conmovido, aunque para eso necesito deshacerme de mi inmortalidad y solo Magnus puede ayudarme. No puedo imaginarme a Tessa casada con un hermano silencioso, dijo Jace sin quitar la vista de la cima del instituto. Es tu abuela, debería sentir un poco de asco. Decoro. Celos. Un escalofrío recorrió la espalda de Alix al imaginarse a su abuela contrayendo nupcias por segunda vez. No, respondió sin más, Lucie, y Mayan bajen de una buena vez. Le gritó a sus hijas. Jace, tus hijas son muy jóvenes para saltar desde. Antes de terminar la frase, las gemelas de Clary y Jace se encontraban suspendidas a unos centímetros del suelo. Olvídalo, dijo, mientras ponía sus ojos en blanco. ¿Viste eso, papi?, dijo Imogen. ¿Quién lo hizo mejor, papi?, cuestionó Lucie. Lucie e Imogen Lightwood son las hijas de Jace y Clary. Las niñas apenas tienen 4 años, casi 5, las gemelas han heredado de sus padres el amor al peligro. Las niñas no llegan al 1,20 m, pero son bastante altas para su edad, lo cual Clary agradece. Las niñas poseen más rasgos de Jace que de Clary, el cabello rubio rizado, unas pestañas largas, un rostro angelical pero, que a la vez puede ser muy intimidante si se lo proponen. Ambas son zurdas y ya saben usar al menos 3 armas diferentes. De Clary heredaron los ojos verdes. Las dos lo hicieron perfectamente, felicitó el padre de las niñas. Jace se sentía orgulloso de sus hijas, las niñas cubrían todas sus expectativas de hijas perfectas, letales, sin miedo al peligro y con un odio profundo hacia los patos. ¿Quieren hacer más piruetas o quieren ir a Taki S a comer? Más piruetas. Ambas sonrieron dejando a la vista todos sus dientes de leche. Clary no los está esperando en Taki S desde hace media hora. Más que por no dejar a Clary esperando, lo dijo por miedo a que las niñas se lastimaran. Es verdad, dijo pensativo, niñas, nos vamos. Jace se acercó a sus hijas para quitarles el arnés de seguridad. Papi, no tengo hambre, se quejó Imogen ya estando en el suelo. Yo tampoco. En realidad yo tampoco tengo hambre, pero no podemos dejar a su madre esperando. Alix no podía evitar sentirse un poco celoso de Jace. Él tenía una hermosa familia, él envejecería al lado de Clary, tendría nietos. En realidad nunca quiso tener hijos, pero después de que sus hermanos tuvieron a sus bebés, no pudo evitar querer el suyo. ¿Qué te molesta?, le preguntó Jace. Alix supuso que pudo sentir cómo su humor descendía rápidamente. El allí azul negó con la cabeza, no tenía ganas de decirle a su hermano que estaba celoso de su suerte. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Pensó en regresar a Loft apenas Jace y las niñas se fueran a Taki S, pero cuando Alix iba a tomar el camino opuesto al de ellos, las niñas tomaron sus manos y le dijeron que ese no era el camino a Taki S. Después de almorzar iban a ir a casa de Jocelyn y Luke. Clary le dijo que fuese con ellos, pensó en ir, pero terminó rechazando la oferta. Regrese, anunció al entrar al loft que compartía con su novio. Al no recibir respuesta supuso que Magnus había salido. Fue a la habitación y se encontró con una nota del brujo. Fui a la casa de Tessa para realizar el hechizo de mortalidad. Tal vez regrese tarde, si ese es el caso no me esperes despierto. Ve una película con Presidente Miau, prepara palomitas y bébete. Te amo, nos vemos más tarde o tal vez mañana. Termino de leer la nota, la arrugo y la tiro a la papelera. Llamo al Presidente Miau, pero al parecer el gato también había salido, en pocas palabras estaba solo. Pensó en llamar a Izzy, pero recordó que hoy iba a visitar a la hermana de Simon, cogió el teléfono y ya estaba marcando a su madre, cuando cayó en cuenta de que estaba de viaje por Europa con su nuevo novio. Eso era lo que más odiaba de ser gay, mientras que sus hermanos veían crecer a sus hijos mientras envejecían al lado de la persona que más amaban en el mundo. Él envejecía solo, mas nunca volvería siquiera a imaginar que Magnus dejara su inmortalidad a un lado. De cierta forma ya había llegado a un punto de aceptación, se había resignado a que envejecería y moriría, luego Magnus continuaría con su vida como si nunca hubiese pasado nada. Para matar el tiempo y esperar al menos que fuesen las 9 de la noche para irse a dormir, limpió la casa, se dio un baño, y después prendió su laptop,
y empezó a buscar un regalo para su sobrino en Amazon. El hijo de Isabelle era un bebé único e inesperado, era el primer hijo de un cazador de sombras con un vampiro. Al parecer la sangre de los cazadores de sombras predominaba en el bebé, aunque él tenía cierta preferencia hacia la sangre, no era indispensable en su dieta básica. En la memoria de Alix siempre estará vivo el recuerdo del día que su hermana le dijo que estaba embarazada. Merais no cabía en sí de gozo, pensó que jamás tendría un nieto, sanguíneo, pero para Alix fue algo doloroso. Pensó que él y su hermana serían iguales, envejecerían y morirían mientras que sus esposos no. Aunque no podía negar que amaba a su sobrino, ahí sí le pareció un bello gesto llamarlo Alexander, aunque en realidad todos llamaban al niño Alix Jr. Junior estaba próximo a cumplir 2 años, era un niño bastante lindo, todos decían que la belleza la había heredado de su madre, su cabello rizado azabache estaba un poco largo ya que a Isi no le gustaba cortárselo, sus ojos marrones eran resaltados por sus gruesas pestañas. A pesar de tener la belleza de Isabelle, el niño tenía un aire de nerd, heredado por Simon. Alix escribió en el buscador de Amazon Bebés. Empezó a ver distintos artículos, ropas y juguetes para niños de entre 2 a 4 años. Mientras pasaba las páginas, y mientras veía cada vez más cosas, un nudo en su garganta se fue formando, sus ojos empezaron a arder. Cerró la laptop de golpe sin apagarla, la dejó en su mesa de noche y se fue a dormir. Alix se quedó dormido mientras que unas cuantas lágrimas salían de sus ojos. Cuando llegó a casa ya eran casi las 2 de la madrugada, llamó al presidente Miau, pero este nunca respondió. Se quitó el abrigo y se fue directo a su habitación, se sentía muy cansado, el proceso para despojar a Tessa de su inmortalidad fue más largo de lo que pensó. Aunque este le serviría de experiencia para el futuro, en realidad últimamente había pensado seriamente en remover su inmortalidad, Alix en serio el amor de su vida y quería pasar el resto de su vida con él, quería envejecer con él y si era posible morir en la cama con él. Al entrar se encontró a Alix completamente dormido, un potente impulso dominó al gran brujo, el cual sacó su celular y le tomó una foto a su novio. Mientras se cambiaba se percató que la laptop de su novio estaba encendida, suspiró. Cuando la abrió se encontró con diversas cosas para bebés, un nudo se formó en la garganta de Magnus. El teléfono volvió a sonar, llevaba un buen rato sonando, tal vez una media hora. Contesta tú, se quejó nuevamente Jace. Ve tú. Tú eres la única que recibe llamadas durante la madrugada, no era cierto, pero en realidad ella ya estaba harta del constante sonido teléfono, así que se levantó un tanto irritada y bajó a la sala. ¿Quién es? No se molestó en saludar cuando contestó la llamada. Clarissa, necesito hablar contigo, dijo el gran brujo de Brooklyn. Continuará. Hola, antes de comenzar a publicar este maravilloso fanfic de Shadowhunters quiero dar una advertencia. Muy importante, es que yo no soy el autor o autora de este mismo, sino a que como sé de primera mano que no todos tienen la suerte de poder disfrutar de la lectura, he decidido transformarlo en audiolibros. Dejaré el link del fanfic en la descripción de cada vídeo, para aquellos que sí puedan leerlo. Dadle muchísimo apoyo al creador. Una runa para la felicidad. Capítulo 1. Abrió la puerta del apartamento como pudo mientras hacía malabares para que las bolsas del supermercado no se cayeran al piso. Cerró la puerta de una patada. Subió las escaleras, y sin poder evitarlo, pasó delante de la puerta de sus vecinos, los cuales la semana pasada tuvieron a su primer hijo. Aún no conocía a sus vecinos, pero, siempre se enteraba de qué pasaba en la vida de ellos por medio de su puerta, la cual la semana pasada estaba decorada con un cartel que decía es un niño en letras azules, y hace 9 meses era decorado con muchos globos y un oso de felpa que decía voy a ser padre en letras amarillas. Habían pasado ya 7 años desde la muerte de Sebastián. Antes de que la guerra por la cabeza del hijo de Valentine en una ballesta, Magnus y él habían regresado. Poco después del fin de la guerra y el divorcio de sus padres, se mudó definitivamente con el gran brujo. Su relación volvió a ser muy similar a la que fue antes de que terminaran. Alix había dejado de preguntar por el pasado de su novio, aunque a veces no podía evitar sentir celos o irritación sobre el pasado de Magnus. Algunas veces hacía pequeños berrinches, impulsos de su curiosidad, y en la mayor parte de las veces el gran brujo soltaba pequeños fragmentos de su pasado para complacerlo. La puerta estaba entreabierta, lo cual le resultó conveniente al cazador de sombras. Con un movimiento de pie terminó de abrir la puerta. Ya adentro inhaló profundamente,
Aquel lugar olía a Magnus y a té de menta. Esto le pareció raro puesto que el mago prefería el Telapsang Souchon. Dejó la compra en la cocina y se encaminó a la sala. Magnus, al igual que su invitada, levantaron la vista al oírlo entrar. El mago vestía una camisa negra sencilla con una chaqueta blanca con muchas hebillas de metal, junto con un yam blanco. La mujer llevaba su cabellera marrón amarrada en una gran coleta, vestía un vestido blanco con motivos florales. Ambos detuvieron su charla al ver a Alec. Buenas tardes, Alexander, saludó Tessa mientras le dedicaba una sonrisa afectuosa. ¿Cómo has estado? Tessa era la tatarabuela de Jace. Después de la cambiante dejó de tener celos por Willer Ondale. El día que se conocieron recuerda haber sentido celos tras imaginar que tal vez aquella mujer fue en su momento, amante del brujo. Alec, quiero presentarte a Tarisa Gray, es una vieja amiga mía, había dicho Magnus aquella vez. Era una mujer con una belleza promedio. Lo que más le llamó la atención de aquella mujer de ojos grises era que de cierta forma le recordaba a Jace. Es un placer conocerte. Cuando Magnus se digna a mandarme un correo o alguna carta siempre me habla de ti y de lo mucho que te quiere. ¿Es alguna de tus antiguas amantes? No pudo evitar preguntar. Alexander. La risa de la mujer hizo que el cazador de sombras frunciera el ceño. No sé si aquella vez que cambié con Camille se considera una relación, dijo la mujer entre risitas. No tienes de qué preocuparte, Alexander, jamás tuve ni tendré una relación amorosa con tu mago, Alec asintió aliviado. Entonces, ¿de dónde se conocen? Magnus le dedicó una mirada con toda su desaprobación. Es una larga historia. Nos conocimos de cierta forma por medio de Camille. ¿Conoces a Will? La interrumpió. Magnus quiso darle un zape por sus preguntas fuera de lugar. Tessa sonrió tristemente. Will era mi esposo. ¿Tu esposo? No era el novio de Magnus. Hola Tessa, saludó mientras se sentaba al lado de su novio, ¿qué te trae por aquí? Alec, reprochó el brujo. Eso es lo que más me gusta de ti, dijo entre risitas la cambiante, siempre vas directamente al grano, suspiró, voy a casarme otra vez. Alec no pudo evitar abrir los ojos como platos, se sonrojó ligeramente. Felicidades, la felicito por la alegre noticia. Gracias. Creo que lo conoces por el nombre del hermano Sakaraia. La mandíbula de Alec cayó al suelo. Te vas a casar con un hermano silencioso. Con un ex hermano silencioso, corrigió Tessa, desde hace ya casi 3 años que dejó a los hermanos, ahora todo tenía sentido para Alec, era por eso que no sabía nada del desde hace ya casi 3 años. Entonces viniste a invitarnos a la boda. Esa era la única explicación que podía encontrar para su visita. Sí y no, respondió Magnus, Tessa quiere deshacerse de su inmortalidad. Ya vi morir a mi primer esposo, no quiero que me pase lo mismo con el segundo, se apresuró a aclarar, quiero pasar el resto de mi vida con Jem, quiero envejecer a su lado, e incluso he fantaseado con tener hijos con él. Alec se sintió conmovido, aunque para eso necesito deshacerme de mi inmortalidad y solo Magnus puede ayudarme. No puedo imaginarme a Tessa casada con un hermano silencioso, dijo Jace sin quitar la vista de la cima del instituto. Es tu abuela, debería sentir un poco de asco. Decoro. Celos. Un escalofrío recorrió la espalda de Alec al imaginarse a su abuela contrayendo nupcias por segunda vez. No, respondió sin más, Lucie, y Mayan bajen de una buena vez. Le gritó a sus hijas. Jace, tus hijas son muy jóvenes para saltar desde. Antes de terminar la frase, las gemelas de Clary y Jace se encontraban suspendidas a unos centímetros del suelo. Olvídalo, dijo, mientras ponía sus ojos en blanco. ¿Viste eso, papi?, dijo Imayan. ¿Quién lo hizo mejor, papi?, cuestionó Lucie. Lucie e Imayan Lightwood son las hijas de Jace y Clary. Las niñas apenas tienen 4 años, casi 5, las gemelas han heredado de sus padres el amor al peligro. Las niñas no llegan al 1,20 m, pero son bastante altas para su edad, lo cual Clary agradece. Las niñas poseen más rasgos de Jace que de Clary, el cabello rubio rizado, unas pestañas largas, un rostro angelical pero, que a la vez puede ser muy intimidante si se lo proponen. Ambas son zurdas y ya saben usar al menos 3 armas diferentes. De Clary heredaron los ojos verdes. Las dos lo hicieron perfectamente, felicitó el padre de las niñas. Jace se sentía orgulloso de sus hijas,
las niñas cubrían todas sus expectativas de hijas perfectas, letales, sin miedo al peligro y con un odio profundo hacia los patos. ¿Quieren hacer más piruetas o quieren ir a Taki S a comer? Más piruetas. Ambas sonrieron dejando a la vista todos sus dientes de leche. Clary no los está esperando en Taki S desde hace media hora. Más que por no dejar a Clary esperando, lo dijo por miedo a que las niñas se lastimaran. Es verdad, dijo pensativo. Niñas, nos vamos. Jay se acercó a sus hijas para quitarles el arnés de seguridad. Papi, no tengo hambre, se quejó Imogen ya estando en el suelo. Yo tampoco. En realidad yo tampoco tengo hambre, pero no podemos dejar a su madre esperando. Alec no podía evitar sentirse un poco celoso de Jace. Él tenía una hermosa familia, él envejecería al lado de Clary, tendría nietos. En realidad nunca quiso tener hijos, pero después de que sus hermanos tuvieron a sus bebés, no pudo evitar querer el suyo. ¿Qué te molesta?, le preguntó Jace. Alec supuso que pudo sentir cómo su humor descendía rápidamente. El allí azul negó con la cabeza, no tenía ganas de decirle a su hermano que estaba celoso de su suerte. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Pensó en regresar a Loft apenas Jace y las niñas se fueran a Taki S, pero cuando Alec iba a tomar el camino opuesto al de ellos, las niñas tomaron sus manos y le dijeron que ese no era el camino a Taki S. Después de almorzar iban a ir a casa de Jocelyn y Luke. Clary le dijo que fuese con ellos, pensó en ir, pero terminó rechazando la oferta. Regrese, anunció al entrar al loft que compartía con su novio. Al no recibir respuesta supuso que Magnus había salido. Fue a la habitación y se encontró con una nota del brujo. Fui a la casa de Tessa para realizar el hechizo de mortalidad. Tal vez regrese tarde, si ese es el caso no me esperes despierto. Ve una película con Presidente Miau, prepara palomitas y bébete. Te amo, nos vemos más tarde o tal vez mañana. Termino de leer la nota, la arrugo y la tiro a la papelera. Llamo al Presidente Miau, pero al parecer el gato también había salido, en pocas palabras estaba solo. Pensó en llamar a Izzy, pero recordó que hoy iba a visitar a la hermana de Simon, cogió el teléfono y ya estaba marcando a su madre, cuando cayó en cuenta de que estaba de viaje por Europa con su nuevo novio. Eso era lo que más odiaba de ser gay, mientras que sus hermanos veían crecer a sus hijos mientras envejecían al lado de la persona que más amaban en el mundo. Él envejecía solo, mas nunca volvería siquiera a imaginar que Magnus dejara su inmortalidad a un lado. De cierta forma ya había llegado a un punto de aceptación, se había resignado a que envejecería y moriría, luego Magnus continuaría con su vida como si nunca hubiese pasado nada. Para matar el tiempo y esperar al menos que fuesen las 9 de la noche para irse a dormir, limpió la casa, se dio un baño, y después prendió su laptop, y empezó a buscar un regalo para su sobrino en Amazon. El hijo de Isabelle era un bebé único e inesperado, era el primer hijo de un cazador de sombras con un vampiro. Al parecer la sangre de los cazadores de sombras predominaba en el bebé, aunque él tenía cierta preferencia hacia la sangre, no era indispensable en su dieta básica. En la memoria de Alec siempre estará vivo el recuerdo del día que su hermana le dijo que estaba embarazada. Merais no cabía en sí de gozo, pensó que jamás tendría un nieto, sanguíneo, pero para Alec fue algo doloroso. Pensó que él y su hermana serían iguales, envejecerían y morirían mientras que sus esposos no. Aunque no podía negar que amaba a su sobrino, ahí sí le pareció un bello gesto llamarlo Alexander, aunque en realidad todos llamaban al niño Alec Jr. Junior estaba próximo a cumplir 2 años, era un niño bastante lindo, todos decían que la belleza la había heredado de su madre, su cabello rizado azabache estaba un poco largo ya que a Izzy no le gustaba cortárselo, sus ojos marrones eran resaltados por sus gruesas pestañas. A pesar de tener la belleza de Isabelle, el niño tenía un aire de nerd, heredado por Simon. Alec escribió en el buscador de Amazon bebés. Empezó a ver distintos artículos, ropas y juguetes para niños de entre 2 a 4 años. Mientras pasaba las páginas, y mientras veía cada vez más cosas, un nudo en su garganta se fue formando, sus ojos empezaron a arder. Cerró la laptop de golpe sin apagarla, la dejó en su mesa de noche y se fue a dormir. Alec se quedó dormido mientras que unas cuantas lágrimas salían de sus ojos. Cuando llegó a casa ya eran casi las 2 de la madrugada, llamó al Presidente Miau, pero este nunca respondió. Se quitó el abrigo y se fue directo a su habitación, se sentía muy cansado, el proceso para despojar a Tessa de su inmortalidad fue más largo de lo que pensó.
Aunque este le serviría de experiencia para el futuro, en realidad últimamente había pensando seriamente en remover su inmortalidad, Alec en serio el amor de su vida y quería pasar el resto de su vida con él, quería envejecer con él y si era posible morir en la cama con él. Al entrar se encontró a Alec completamente dormido, un potente impulso dominó al gran brujo, el cual sacó su celular y le tomó una foto a su novio. Mientras se cambiaba se percató que la laptop de su novio estaba encendida, suspiró. Cuando la abrió se encontró con diversas cosas para bebés, un nudo se formó en la garganta de Magnus. El teléfono volvió a sonar, llevaba un buen rato sonando, tal vez una media hora. Contesta tú, se quejó nuevamente Jace. Ve tú. Tú eres la única que recibe llamadas durante la madrugada, no era cierto, pero en realidad ella ya estaba harta del constante sonido teléfono, así que se levantó un tanto irritada y bajó a la sala. ¿Quién es? No se molestó en saludar cuando contestó la llamada. Clarissa, necesito hablar contigo, dijo el gran brujo de Brooklyn. Continuará.